Buenos días a todos, gente, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos este video con un recorrido un poquito especial. Estamos en Los Cabos de San Lucas y vamos a hacer el recorrido en lancha hasta la playa del amor y la playa del divorcio. A ver quién queda ahí, A ver quién queda. Pero miren esto, ¡Belleza! Total. Y acá estamos con un grupo de gente, vamos a ver si ponemos a animar la fiesta. Sí, ahora le vamos a decir que pongan un poco de música. Un poco de chiquipum, chiquipum, chiquipum. Cualquier cantidad de gente. Mirá los amarillos, ¿Lo ves? Y vos, que no te graba nadie. Se llama Pancho. ¡Pancho!
Esta de los enamorados. Esta es la piedra, mirá. Esa es la piedra que parece Baja California de cabeza. Lleno de gente acá. Hermoso, no para caminar. Y acá estamos en el arco del Cabo San Lucas. Miren lo que es. Belleza. ¡Qué belleza! Acá nos trajo el señor Juan, ahí anda. Un aplauso, clap for him. ¡Esa! Look, unbelievable. Esta es una vez en la vida. Mira que eso. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. What can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to Y Juan está disfrutando de la playa del divorcio. Yo ni loca me meto porque si me meto acá aparezco allá en el medio del océano. ¡Ahí está fría! Me mojó todos los pies, me dejó un montón de arena adentro. ¡Cuidado! Se desarmó. Estas aguas están peligrosas. Te pones ahí y literalmente te chupan así y te meten para adentro el agua, te guste o no te guste. Te lo digo porque me paré un poquito ahí. Miren, y sí está jodido, pero está hermosa la temperatura del agua, divina. Y el escuchar estas olas romper para mí es algo indescriptible, absolutamente hermoso. Solamente estoy buscando la ola adecuada para mostrar.
sé a dónde quiere ir Liliana, pero está hecha una salvaje. ¿Qué te puede ser prometedora? Esta puede ser prometedora, no. Y como el que busca siempre encuentra, vino la horita. Me tiró, tragué agua porque me agarró desprevenido y me llevó los anteojos. Y me fui como angelito que lo retó Dios. Sin saber lo que me ha pasado, ni me di cuenta. Impresionante la ola como me pegó. Bueno, ya solucionamos todas nuestras diferencias, entonces salimos de la playa del divorcio y nos pasamos a la playa del amor. Sobreviví. No, terrible, la fuerza que tiene ahí el agua es una cosa impresionante, nadie se mete. Así que vamos a de ese otro lado, que acá sí uno puede meterse al agua, pero con cuidado igualmente. Ahora vamos a la playita, pasamos a la playita del amor. Sí, ya. Bien dicen que del amor al odio es un paso, ¿no? Y bueno, esto es exactamente lo mismo, mira. Qué hermosa la playa, la verdad. Ahí está Juan disfrutando del agua. Yo me paré, que me iba a meter y me paro, y cuando voy llegando viene toda esta agua así, la arena no es firme y me tiró. Ahí viene, hermosa está, hermoso, la temperatura del agua está divina, pero también con fuerza, ¿no? Hay que pisar firme acá. Hermosa el agua, ¿no? El agua está hermosa. Te tira para acá. Sí, sí, a mí me llevó para allá porque no había pisado firme, pero por suerte me trajo de nuevo. Cuando me hice acomodar ya estaba viniendo de nuevo. Y hay unos peces hermosos ahí. Oh, Pero no sé, porque enseguidita hace profundo y no sé si... No me quiero arriesgar. Sé nadar, pero... sí, no quiero jugar con eso. No. Miren qué lindo que está. La verdad que divino. Bueno, este lugar está maravilloso. Realmente es imperdible. Impresionante, Sí. impresionante. El color del agua, todo, divino. Todo, esto es bárbaro. Se ven unos pececitos ahí impresionantes de color. Una locura, la verdad. Hermoso. Bueno, ahora como no estamos en temporada alta, o sea que no pueden ver las ballenas, entonces a nosotros el turno salió 180 pesos, o sea, $10. En temporada alta me imagino que debe ser más caro. Nosotros estamos fuera de onda con el tema de la fecha, así que no pudimos venir antes. Pero lo de la ballena debe ser impresionante, me imagino también. Muy lindo, el señor muy amable, se llama Juan, y como es, si ustedes se quieren quedar es optativo, si se quieren quedar en la playa se quedan, si no, no hay ningún problema. Hasta 3 horas creo que se pueden quedar, pero se puede estirar, ustedes saben Sí. cómo es, se habla y listo. Nosotros nos vamos a quedar solamente por 1 hora y media, como ellos están yendo y viniendo constantemente, ahora nos van a venir a buscar. Así que eso como ustedes quieran. Los únicos que quisimos parar en la playa fuimos nosotros, el resto de la gente Se fueron. por lo menos de este tour. Pero miren qué impresionante el crucero ahí de punta. Bárbaro. Y acá vamos a entrar en una cuevita. A ver qué hay acá. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se fueron? Ya nada, ahí también. Hasta acá llega mi amor. Qué bárbaro. Bueno, y acá tenemos el splash, que es Sky Bar, dice allá arriba. Y lo interesante de esto es que abre a las 12 de la noche. Hasta las 5 de la mañana. Fue inteligente, ¿no? Porque cuando ya prácticamente está casi todo cerrado, esto está bien. De 12 a 5 de la mañana, o sea que para tragar a cualquier horario.
Y es un steakhouse, un lugar de carnes. Impresionante. Al ladito, o sea, la cosa viene así. Terminás de tomar la Margarita Garden y para que no te agarre la cruda te venís acá y te comes tu carnecita. Y si no estás en el Margarita, estás en el Cabo Guabo Cantina. En la cantina. Mirá qué interesante, qué lindo. Que está hermoso, ¿no? Miren lo que es esto. Muy lindo. Miren. Miren qué lindo que está la entrada. Me gusta mucho cómo ambientan todo lo que es restaurar, lugares así para comer. Sí, bien de lugares playa. Bien de playa, la verdad que son hermosos. Me gusta mucho. Miren ahí los sombreros. ¿Ves? ¿Lo ves? Los dos sombreritos Sí, 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 del sí, en la entrada. Ahora que voy a cruzar. Estaba esperando para poder cruzar. Ahí está, miren. Y con su musiquita de fondo. Muy lindo. Y después al lado tenemos todas cosas de ropa. Y Dice, acá, más barato que Argentina, me dice. no lo Me dudes, dice, lo saqué de no bola. lo dudes. Miren lo que es esto. Todas cositas de compra, como en todos los lugares que vimos, Sí. porque son lugares turísticos. Estacionamiento, musiquita, vestiditos para las chicas, remeras, cositas Ah, de mirá lo de la marca. máscara de pelea. Máscara de Boca Juniors. Eso. Boca Juniors. Muy lindo. Todos los puestitos para que consigan lo que quieran, lo que quieran. Literalmente lo que quieran. La Miren. verdad que sí, lo que sí. Playeras, remeras con capucha. Oh, mirá, Tequila House. Allá está Tequila House. No, bárbaro. Bueno, y acá no te queda atrás, mirá lo que es. Puro chupi. Impresionante. A Liliana se le gustó eso. No, este no, este amarillo. Ah, el amarillo. Sí, el amarillo y el blanco de acá. En otras palabras, chicas, tienen cosas para elegir acá. Y para los muchachos, tienen para elegir también. A dólar. Cerveza dólar. Hay cantidad de tequila, diferentes tipos de botellas. No, impresionante. Y acá, miren. Decoraciones para la casa. Tiene que aceptar. Solcito. Ay, qué lindo. Qué bonito. Hermoso. Precioso está esto, no hay trabajo. Qué trabajo este. Impresionante. Vieron muchachos que tienen de todo para tomar acá. Mira qué bonito. Qué hermoso. Yo la verdad que todo siempre digo lo mismo, sobre todo manualidades, artesanías, todo parece que fuese, como ya dije en otro video, parece que fuese todo lo mismo, pero no lo es. La verdad que es increíble. Un trabajo, cómo lo pintan, la cerámica, Miren. Hermoso. en la ropa, los bordados que tienen, los colores, la verdad que me encanta. A ver, mirá los bordados que tienen, impresionantes. Qué barbaridad. Ahí lo tenemos a Elvis en esqueleto. Ah, no. Freddie Mercury. Queen. Desde el más allá. Bueno, ya ven que tienen de todo acá también, ¿eh? Cuero. Muy lindo.
Miren qué lindo que es esto. Tequila Lighthouse, con la representación de cómo se hace el tequila. Ve cómo le van sacando a la agave las hojas y después supuestamente lo tiran en esto y lo muelen y después pasa a la parte de preparación. Sabía que en Muy algún lindo. lado iba a encontrar el amor de mi vida. Dios mío, Sabía que iba a encontrarlo. qué lindo que está. Hasta con los mariachis, Muy lindo. los 3 mariachis, muy lindo, la verdad. Bonito. Bueno, acá estamos en la marina, donde todos los que estamos pobres dejamos los coches parados acá. Les voy a mostrar. Uno de esos ahí lo dejé parado. No tenía tiempo para buscar otro parking. Mira lo que es esto. Estábamos escuchando que cobra. Da asco, tanta plata. Estábamos escuchando que cobran hasta $2.000 por mes para estacionar el yate. ¿El bote acá? ¿El yate acá? ¡Wow! Sí, señor, $2.000 por mes. Vení. Mira. Mira cómo se ven los pescaditos. Chiquititos, hasta que venga uno grande y se lo coma. Allá. Wow. ¿Por qué hacer ese comentario? Si Sí, lo porque escucha es algún así. chico, algún nene chiquito, ¿entendés? Le rompe la No ilusión. está apto, nuestros videos no están aptos para menores. Tiene un problema psicológico al chico. Sí, ok. Qué bárbaro. Qué locura. Y este es un hotel. El hotel, ¿qué dice allá? No me alcanzo a leer. No alcanzo a leer. Terrona, algo así. Más los sport bars. Mira qué lindo. Baja Cantina, otra cantina acá en la marina. Oh, mirá, despacito. Mira qué lindo. Allá atrás de la Mira piedra. mira ese amarillo. Ay, como el que está, mirá allá atrás de la piedra. Ahí sale. Este está precioso, ¿no? Y ese grandote de ahí. Ese está listo para la plancha, Qué bárbaro. Tiki Bar. Y acá tenemos anchos. Hola a todos, somos Cabo Tickets VIP aquí en Los Cabos y están bienvenidos. Mi nombre es Diego y aquí los esperamos Para hacer para hacer cualquier tipo de actividad. esa. Eh, Recomendado, gente. Muy buena onda. Ok. So, acá pueden hacer cualquier tipo de aventuras tener. ¿Ven cómo ven? están los racers, están los ATVs, están los camellos, están las bicicletas, están los paseos al arco. Tienen Tenemos todo, en otra palabra. todo. Yate privado, pesca. Bueno, ya saben, a él hay que venir a buscar. Bueno, y acá llegamos Y nos encontramos con... la estatua del marlin más grande que dicen que lo sacaron acá. Dicen que es una representación del Del- tamaño que era... Mire, para que vean. Dicen que ese era el tamaño. Pará. Dicen que ese era el tamaño del marlin más grande que sacaron acá. Todos los años hacen una competencia y salen como 200 barcos a ver quién pesca el marlin más grande. Se llama Bisbee, el evento, ¿no? Y el tamaño que supuestamente era el marlin. Yo no creo. Yo sí lo creo. El marlin es muy grande. Y Pero si le tan hicieron un... grande así. Y si le hicieron un manolito, por algo es. Sí. Bueno, puede ser. Yo no creo que hayan sacado semejante bestia de acá. Ah, sí. Otro lugarcito más, Capitán Tony's. No, gracias.
Y seguimos en la marina esta. La marina está muy grande realmente. Muy linda. Y muy linda. Muy linda, grande, muchos lugares para comer, para tomar. Muy buena. Para tomar, porque... Sí, no, hace un calor impresionante. Y muy buena onda la gente, ¿eh? Ah, eso sí. Aparte de que están haciendo su trabajo porque están buscando vender, pero realmente se ponen a conversar con nosotros al menos, como si nos conociésemos de hace 1000 años, y nos dan algunas ideas de cómo manejarnos. No, Es que espectacular no la gente. Lo que tiene que no solamente está el tour para ir al arco de Cabo San Lucas, sino que también está para los camellos, para andar en los cuatriciclos, o sea, hay otros Para andar en tours, lanchita, en todas cositas así. la tirolesa, o sea, hay unas cuantas Actividades. Sí, hay unas cuantas cosas para hacer, entonces todos ofrecen el servicio, pero les cuento que a mí me resultó mucho decir, oh, ya nos vamos, ya lo hicimos. Entonces ellos muy amablemente te dicen, ay, bueno, está bien, muchas gracias. Disculpa que te interrumpa, pero mira, él se está limpiando el bote de abajo. Vi el agua moverse así, digo, no veo nada, que es un pescado, ¿no? Eso fue lo que vi. Dije, ¿qué pasó? Y ahí me di cuenta de que hay una persona ahí en el abajo del agua. Qué guay. No, qué locura. Pero bueno, No es que es grande, centro No. de atención al turista. centro de atención al turista. Enorme. No, la verdad que muy completo, muy lindo. El agua impresionante. No, el agua impresionante. Es impresionante, la verdad. Muy lindo todo el lugar. Bueno. Y acá está el señor Frog con toda la joda. Impresionante. Y lleno de gente. Y acá para tomar. Y como pueden ver, todo alrededor de la marina, todo hoteles, más hoteles, todo allá en el fondo. Y abajo de los hoteles, los bares y los restaurantes. Es enorme. Enorme. Todos lugares, bares, lugares para comer, restaurantes, tacos, tequila, los orígenes. Muy lindo. Venga. Muy lindo. La cartela que lindo. Sí. Hard Rock Café. Cerrado. Bueno, y rodeando toda la marina nos encontramos con Puerto Paraíso. Pero como está Forever 21, me imagino que debe ser un mall. Así que vamos a entrar a ver de qué se trata eso. Vamos a ver el luxury de acá. Bueno, y no nos equivocamos, ¿no? Puerto Paraíso es un mall. Miren, no vamos a ir a ver los malls. No, o De sea, acá le mostramos lo que es. Está muy bien acondicionado. muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Y lo mejor de todo, tiene aire acondicionado. Tiene aire acondicionado, acá se puede respirar. Hace un calorcito. Bueno, tiene como un patio de comida, después la parte de afuera están arreglando, están como... Es nuevo parece. Están reacondicionándolo. Sí, pero está muy lindo para que lo puedan recorrer. No nos queríamos quedar con la duda porque mirábamos de lejos que decía Puerto Paraíso y dijimos a ver qué es eso. Así que bueno, acá tienen para recorrer un poquito y para descansar para después poder seguir recorrido. Bueno, listo. Ahí tienen el ojito. Y allá está la parte de la comida. Donde están las pantallas de fútbol. Y bueno, acá estamos en este lugar tan emblemático junto con las tablas de surfing, y lamentablemente nos tenemos que despedir. Sí, nos despedimos de Cabo San Lucas, un lugar precioso para conocer y bueno, y nosotros tenemos que seguir camino, así que si no, nos quedaríamos un poco más, pero bueno, así es.
Tenemos que lograr nuestro propósito, así que ya nos tenemos que ir. Ahí nos despedimos, esperando que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima parada. Esa. Chao.